Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Hoy queremos platicar sobre María. Los católicos veneramos a María como la Madre de Dios, la Madre del Señor. La respetamos, la celebramos, pedimos su intercesión, creemos en su poderosa ayuda e intercesión ante su Hijo. Y las razones son muchas. El día de hoy queremos profundizar sobre esas razones desde la perspectiva de un momento específico en la vida de María, muy unida a la vida del Señor, del Salvador, del Mesías, que es cuando ella visita a su prima Isabel, o lo que llamamos la visitación. Para ayudarnos en esta reflexión, el día de hoy tenemos en el estudio a Monseñor Jorge de los Santos. Hola, Monseñor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar con todos ustedes en forma especial. En este momento en el que hablamos de María, una de las características del católico es que no solo respeta, sino ama profundamente a María. Y cuando platico con la gente, les digo, a mí me bastaría un motivo para amar a María, un motivo nada más, que María es la Madre de Jesucristo. Y si yo amo a Jesucristo, amo a María. Punto final. Pero claro que, como tú decías, hay muchos otros motivos. Claro, pero también, Monseñor, antes de ir un poco a la reflexión bíblica, de alguna manera los católicos a veces somos criticados y atacados por este amor y devoción a María, la Madre del Señor. Esa crítica no tiene absolutamente sentido, por lo mismo que decía hace unos momentos. Aquellos que nos critican de todas maneras aceptan que María es la Madre de Jesucristo. Y los que nos critican, pues yo confío, porque así ellos lo dicen, que aman a Jesucristo. Entonces, ¿cómo amar a una persona tan profundamente y no amar a su madre? Porque nosotros sabemos perfectamente, si Jesús tiene un amor tan grande hacia nosotros, ¿no va a tener un amor hacia su madre? Si nosotros somos capaces de amar a nuestra madre, con mucho mayor razón Jesucristo, que es todo amor, amaba profundamente o ama profundamente a su madre. Entonces, si nosotros amamos a Jesucristo y Jesucristo ama a su madre, yo también amo a su mamá. ¿Por qué? Porque esa relación de amor que hay entre ellos los une, y no puedo amar a Jesucristo separándolo de su mamá o criticando o incluso a veces hasta insultando a la mamá. Es inconcebible, incomprensible. Quizá yo usé la frase hace un momento, o la palabra respeto hacia María. Quizá las personas que no veneran a María o no aman a María le tienen respeto, pero se quedan hasta el respeto, no van más allá del respeto. Es decir, los católicos le damos a María características especiales de elección, de que ha sido elegida por Dios y de alguna manera Dios ha actuado en ella de manera especial. Y esa elección especial es la que no queda tan clara quizá para muchos de nuestros hermanos. Pues de nuevo, es incomprensible que no quedara claro, porque esa elección especial está presente en la palabra de Dios, que nuestros hermanos separados también la estudian mucho y respetan mucho la palabra de Dios. Toda nuestra veneración está basada en la palabra de Dios. Y segundo, decía de nuevo, qué bueno que la respeten, si la respetan, pero yo creo que la Madre de Jesucristo, porque así lo establece la Sagrada Escritura, la Madre de Jesucristo se merece mucho, pero mucho más que respeto. Lo máximo que nosotros podemos hacer es amor. Entonces, esa es la característica del católico. El católico ama profundamente a María, y de ese amor, y en base a la Sagrada Escritura, le tiene una honra, una veneración, que de nuevo, que siempre que hablamos de María, y para aquellos que todavía pues tienen un poco de confusión, repito, no es el mismo culto que damos a Dios y a María. El culto hacia Dios es el culto de adoración, o lo que llaman latría. El culto a María es un culto de veneración en grado sumo, que le llamamos hiperdulía. Entonces es diferente. María no la igualamos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra adoración va a Dios y Dios es único y lo más grande. Pero María tiene un lugar muy, pero muy especial en nuestra veneración. Y fungiendo un poquito como abogado negativo aquí, no es que a veces muchos de nosotros católicos realmente nos pasamos de la veneración
hacia María y terminamos poniéndola como centro de todo, pues. Existen, como en todas prácticas humanas, existen desviaciones, pero el que alguna persona o algunas personas tengan desviaciones no quiere decir que eso es lo que oficialmente enseña la Iglesia. La posición de la Iglesia frente a María es bien clara. La veneramos en grado sumo, no la adoramos, la distinguimos de Dios, pero es Madre de Dios, pero no es Dios. Y entonces, en ese nivel es nuestra veneración, a pesar de que algunos en su, digamos, no quiero mencionar la palabra ignorancia, sino en su falta de bases, en su falta de fundamentos, a veces cae en excesos, pero que no tienen nada que ver con lo que oficialmente la Iglesia enseña sobre María. Usted dijo, y perdón que no vamos al texto todavía, usted dijo hace un momento que María es Madre de Dios. Ese es uno de los dogmas de fe de la Iglesia Católica, celebrado el 1 de enero cada año, que María es Madre de Dios. En Centro San Juan Diego yo doy una clase de Cristología, sobre Cristo, y yo uso el dogma de María, Madre de Dios, para hablar de Cristo, para hablar sobre Jesucristo como humano y divino. Porque en realidad si alguien dice, esta persona es Madre de Dios, la expresión no tiene sentido, digo yo. Porque no tiene sentido, porque si es Dios no tiene mamá. Y si tiene mamá ya no es Dios, porque depende de alguien más. Pero en realidad lo que el dogma dice es precisamente el aspecto humano, que tiene madre, y el aspecto divino, que es Dios. Y de alguna manera, aunque sea un dogma mariano, digo yo, al final es una afirmación sobre Cristo la que se está haciendo en ese dogma. No sé si estoy... Sí, claro que sí. O sea, es perfectamente entendible porque tú partes de, primero que nada, nuestra fe nos dice que creemos en un solo Dios en tres personas distintas. Entonces, al afirmar que María es Madre de Dios, estamos afirmando que Jesucristo es Dios. Claro. No tanto, no nos metamos en complicaciones que muchas veces no entendemos, ni siquiera el dogma de la Santísima Trinidad lo entendemos. Y al afirmar que tiene una madre terrena, estamos afirmando su humanidad. Humanidad, que en la persona, incluso no solo en la persona de Jesucristo, sino en una persona como cualquiera de nosotros, siempre se predica la unidad de la persona. Es decir, no hay división. Antes se decía cuerpo y alma. No, somos una sola persona. Y en Jesucristo la unión que se llama hipostática, es decir, la unión que no tiene separación, es lo divino y lo humano. Una sola persona. Se nos acabó el primer segmento volando, no hemos llegado al texto. No le cambien, ya volvemos, seguimos hablando sobre el tema de María, nuestra Madre, la Madre de Dios.